Hola, bienvenidos a los videos del curso de Cálculo 2 de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes. Hoy día comenzamos con las clases de cálculo integral y partiremos hablando de las sumas de Riemann. En el curso de Cálculo 1 aprendimos cómo medir el área bajo de la gráfica de una curva, áreas entre curvas, áreas de superficies, volúmenes sólidos de revolución, entre otras cosas. En este curso ampliaremos el concepto a más dimensiones, o mejor dicho, a una mayor variedad de opciones. Por ejemplo, podremos calcular el volumen de un cuerpo o el área de una superficie que no necesariamente sea de revolución. Para poder llegar a comprender estos y otros conceptos debemos partir hablando de la integral en R2 y en R3. Entonces partamos recordando que el área de un rectángulo que llamamos R, definido por el intervalo cerrado AB cruz el intervalo cerrado CD como su conjunto R2, no es otra cosa que B menos A por D menos C. Queda por, no sé, por sentado o se supone evidente que B es mayor que A y que C es mayor que D y por lo tanto este número es positivo y tiene sentido hablar de él como el área de algo. Por otro lado, también tenemos que tener clara la idea del volumen de un paralelepípedo, digamos el paralelepípedo P, que es el intervalo AB cruz el intervalo CD cruz el intervalo EF, como su conjunto de R3, y este tiene área B menos A, D menos C, F menos E, como esperábamos todos, ¿no? Entonces supongamos que queremos calcular el volumen que está encerrado en el primer octante por la función f definida en el rectángulo 0303 como la función f de xy igual a x más y. Entonces podemos ver aquí en esta foto de Grapher el plano, que es la función z igual a x más y, y nos podemos hacer la idea de uno de los octantes, o sea, del octante que está más cerca de ustedes hacia la derecha, ese es el primer octante. Tenemos la función ahí que formará como un rombo cuando se corte el dominio en 0303. Y entonces para poder calcular el volumen, partiremos hablando de las sumas superiores de Riemann. Entonces consideremos R, un rectángulo en R2, y una función f que está definida de este rectángulo R en R, continua. Y consideremos una partición disjunta del, del dominio de n cruz m rectángulos, los que indexamos por r sub ij. Y en cada rectángulo calculamos m mayúscula sub ij, que será el máximo de la función en ese rectángulo. Y definimos las sumas superiores de f en el rectángulo R como la doble suma desde i igual 1 hasta n, desde j igual 1 hasta m, de m sub ij, que es este máximo que definimos en el rectangulito chico, por el área del rectángulo R y J. Entonces aquí podemos ver el eje rojo, este sector del eje rojo es el eje X positivo, este eje verde acá es el eje Y positivo, y aquí vemos un reticulado o un cuadriculado del rectángulo 03 cruz 03, que para efectos visuales lo hemos hecho solo 3 cuadraditos en cada sentido. Entonces cada uno de estos cuadraditos tiene área 1 en particular, pero es solamente para facilitar el dibujo. Y veamos aquí, si ustedes se fijan, ese es el reticulado 03 cruz 03 de 9 cuadraditos que hicimos en la imagen anterior. Y si ustedes se fijan, ahí pueden ver el rombo, ¿sí?, que se genera de restringir la función f de xy igual a x más y al rectángulo de dominio 03 cruz 03. Y si, yo creo que ya se observa, pero si lo miramos desde arriba, si esto se quiere mover, si lo miramos desde arriba, hemos dibujado aquí los escalones, que son el máximo de la función en el cuadradito 01 cruz 01, el máximo de la función en el cuadradito 1201, el máximo de la función en el cuadradito 2301, y así los 9 cuadraditos, que cada uno tiene asociado una altura, que es el máximo de la función en ese subdominio, en el rectangulito que estamos mirando. Aquí uno puede mover, aquí uno puede mover un poco la figura y darse cuenta que es evidente que los cuadraditos, estos, las mesetas, están mostrando el máximo de la función en el dominio indicado. ¿Sí? Entonces volvemos aquí. Entonces podemos formular las sumas superiores de la siguiente manera. El dominio es el rectángulo AB cruz CD.
Entonces en AB definimos una partición A igual a x1, luego x2 que es más grande, x3, x4 hasta llegar a xn, que es igual a b, el último. De la misma manera, el intervalo CD lo podemos particionar. C igual a I1 menor que I2 menor que I3 menor que IM, que es igual a D, el extremo derecho del intervalo. Y definimos M y J, el máximo de X y en ese rectangulito de la función. Y llamaremos sumas superiores de Riemann a la expresión la doble suma desde I igual 1 hasta N, desde J igual 1 hasta M del máximo por el área del rectangulito donde estamos integrando, que también solemos escribir delta x, delta xy, delta ij, donde obviamente delta xy es la variación en x y delta ij es la variación en y. Lo mismo podemos hacer para definir sumas inferiores. Consideramos un rectángulo en R2, f una función definida en ese rectángulo, continua en el rectangulito, y consideramos una partición disjunta del dominio en n cruz m rectángulos que indexamos por r y j. En cada uno calculamos el mínimo de la función en ese dominio chiquitito y definimos la suma inferior de f en r como la doble suma, pero ahora el área, perdón, ahora el mínimo de la función en el rectangulito por el área del rectangulito r y j. Déjenme mostrarles la gráfica. Tenemos la misma función de recién, el mismo rectángulo 0,3 cruz 0,3 para el dominio. Aquí ustedes ven el rombo, que es la función f de x igual a x más y. Y si se fijan ahora, las alturas que hemos escogido para cada uno de los rectangulitos está por debajo del rombo, que en el caso anterior estaban todas por encima del rombo. Y esto es porque para las sumas inferiores escogemos el mínimo de la función en cada uno de los rectangulitos chicos que hemos usado como partición del dominio. ¿Sí? ¿Lo ven ahí? Entonces lo anterior se puede formular de la siguiente manera. El dominio es el rectángulo AB cruz CD. Entonces en AB definimos una partición A igual x1 menor que x2 menor que xn, que es igual a B. Y de la misma forma en el intervalo CD definimos la partición I como I1 igual a C, I2 mayor que I1, I3 mayor que I2, y así hasta llegar a IM, que es igual a D. Y definimos M sub IJ, el mínimo para XY en el rectángulo XY más 1, y sub J más 1 de la función f de xy. Y llamamos sumas inferiores de Riemann a la suma doble de los mínimos por el área del rectangulito donde este mínimo ha sido tomado, que también puede ser reescrito como la suma doble sobre m y j delta xy delta ij. Entonces, sea B el volumen comprendido entre el plano z igual 0 y la función f positiva, entonces la suma inferior será siempre menor o igual que el volumen y la suma superior será siempre mayor o igual que el volumen, y obviamente la suma inferior será menor o igual que la suma superior. Entonces calculemos las sumas superiores e inferiores para la función f definida en el cuadrado 0,3,0,3 en R, definida por x más y, para una partición aritmética del rectángulo en m por m rectangulitos. Entonces definimos la solución aritmética, que el primer elemento es 0 y el nésimo elemento es 3. Para x sub y, lo mismo para y sub j, para y variando entre 1 y n, y j variando entre 0 y m. Y la función, o las funciones f de x, y0, definida como x más y0, donde y0 está fijo, y la función f de x0, y, que es x0 más y, donde el x0 ahora está fijo, son funciones crecientes tanto en la variable x como en la variable y respectivamente. Por lo tanto, el máximo se encontrará en el extremo superior derecho y el mínimo se encontrará en el extremo inferior izquierdo. Y por lo tanto, las sumas inferiores y superiores se pueden escribir de la siguiente manera. Estas son las sumas superiores, que reemplazando el delta x sub y, el delta y sub j y la suma de x sub y más 1 y sub j más 1, tenemos eso, que calculadas nos dan este número que está aquí, este valor, 27n más 1 partido por 2n, más 27m más 1 partido por 2m. Y por otro lado, las sumas inferiores, tenemos el extremo inferior izquierdo del rectangulito, que tenemos esta suma doble de aquí, que una vez calculada nos dan 27n menos 1 partido por 2n y 27m menos 1 partido por 2m. Definimos ahora la norma de la partición como el máximo
la máxima área de los rectangulitos en los cuales hemos particionado el dominio. Y diremos que una función es integrable sobre un rectángulo de Rn si cada vez que la norma de la partición tiende a 0, entonces las sumas inferiores y superiores convergen a un valor en común, y este valor en común lo llamamos la integral de f en la región R, y escribimos integral sobre R de f de x. Ahora, el siguiente teorema nos ayudará a cuando una función va a ser integrable. Si f está definida en un rectangulito, subconjunto de Rn en R, es una función continua, entonces f va a ser integrable. Entonces, por ejemplo, podemos calcular la doble integral sobre el rectángulo 0,3 cruz 1,4 de la función e elevado a x por y. Y para esto notamos lo siguiente: esta función es continua y el dominio es un rectángulo. Por el teorema anterior, la función es integrable y por lo tanto podemos calcular con cualquier partición y calcular solamente, por ejemplo, las sumas superiores y con esto determinar la integral. También podríamos hacerlo con las sumas inferiores. Da lo mismo porque ambas van a converger a un valor en común, que es el que llamamos la integral doble sobre este rectángulo de esta función. Entonces consideremos una partición regular del cuadrado 0,3 cruz 1,4 de n por n subcuadrados, de manera que todos los elementos del reticulado tengan las mismas dimensiones, y tenemos x sub i igual a 3i partido por n, y sub j igual a 1 más 3j partido por n, donde tanto delta x como delta y valen 3 dividido en n, y como la función e elevado a x por y es creciente en cada una de sus variables, entonces el máximo estará en el extremo superior derecho de cada cuadradito del reticulado. Por lo tanto, para esta función y este rectángulo y esta partición, las sumas superiores se pueden calcular como la doble suma desde j igual a nuestra n, de y igual a nuestra n, de e elevado a xy por i sub j, delta xy, delta i sub j, lo que es lo mismo que e elevado a 3i partido por n, 1 más 3j partido por n, todo multiplicado por 9n cuadrado, donde este 9n cuadrado es 3 partido por n por 3 partido por n. Y calculando la sumatoria para la variable i y la variable j, obtenemos esta expresión de aquí. Luego, este 9 partido por n cuadrado, le damos un n a una de las funciones, a uno de los paréntesis, el otro n al otro de los paréntesis, tomamos límite y obtenemos 15 medios de e al cubo menos 1. Por lo tanto, la doble integral sobre el cuadrado 0,3 cruz 1,4 de la función e elevado a x por y es igual a 15 medios por e elevado al cubo menos 1. Eso es todo por este video y nos vemos en un próximo video del curso de cálculo 2. Que tengan un buen día.